A principios del año 1900, la creciente inmigración llegada al país comenzaba a poblar los suburbios de la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires, conocida como la Floresta al Norte, actuales barrios de Vélez Sarsfield, Villa Luro y Versalles. Y la única iglesia que existía en la zona era la parroquia de Vélez Sarsfield, actualmente Nuestra Señora de la Candelaria. Los desbordes del arroyo Maldonado, que corría a cielo abierto, eran muy frecuentes y solo existían puentes de cruce en las actuales calles Carrasco y Segurola. Hacia 1908, la Compañía General de Tierras del Oeste, subsidiaria del ferrocarril, loteaba los terrenos aledaños al mismo, mientras que con aquellos que no podían venderse, decidió alambrarlos y alquilarlos como quintas. En 1923, con la electrificación de la línea del ferrocarril oeste, se impulsa la urbanización de la zona y a partir de 1928 comienza a funcionar el primer colectivo de transporte de pasajeros que parte de Lacarra y Rivadavia. Hasta ese momento solo existían el tranvía y los coches tirados por caballos que paulatinamente fueron reemplazados por ómnibus de recorrido regular. Es así que ante el crecimiento de la población, en 1928 se crean dos nuevas parroquias en la zona, Nuestra Señora del Buen y Perpetuo Socorro y San Pedro Apóstol. En 1929 comienzan las tareas de excavación del Maldonado con vistas a su posterior entubamiento, y se proyecta también un camino de tierra sobre el mismo que años después se convertirá en la avenida Juan B. Justo. En 1930 aún existen numerosas quintas y hornos de ladrillo en la zona. Juan B. Justo era un arroyo hermoso, donde nosotros aprovechábamos. No era la cloaca que es ahora, no, era agua de lluvia. La única iglesia que había donde íbamos los católicos, yo era pigmeo, ¿no? Tendría 5 años. Era la de Vélez Sarsfield, allá en la plaza, que estaba, creo que Monseñor Lauchelo se llamaba, que hacía no sé cuántos años que estaba ahí, y lo llamaban de cualquier lado y él a caballo iba. El cardenal Copelo pensó que con eso no alcanzaba, y sabía que había 2 conventos de las muy grandes en puntos muy buenos, como ser Liniers, como ser Villaluro acá, y un poquito más allá un loquero que después resultó ser San Pedro, ¿cierto? Se hizo allí, y entre los 3 comenzaron una campaña de evangelización. Por supuesto, Monseñor Pascuo y Julio Membiel se dedicaban más a los choques contra los no creyentes y contra los que querían meterse a hacer lío. El 15 de agosto de 1930, el presbítero Emilio Antonio Di Pascuo, párroco de Nuestra Señora del Buen y Perpetuo Socorro, emprendió la misión del Rosario para asistir espiritualmente a la comunidad de Villaluro y Vélez Sarsfield, cuya población estaba integrada en su mayoría por inmigrantes italianos y españoles. Fue así que todos los domingos celebraba misa en la calle hasta que junto a los vecinos armaron una carpa como templo provisorio en la esquina de Cervantes y San Blas. Di Pascuo dejó a Roma al padre Román como párroco del Perpetuo, y él se fue a ver si podía lograr hacer otra iglesia. Esa otra iglesia fue San Ramón. Por supuesto que no estaba dedicada a San Ramón, estaba dedicada a María Auxiliadora. El 20 de septiembre de ese mismo año se celebró la primera misa en la llamada Misión de la Carpa. Bueno, mamá y papá contaban yo de eso, ¿no? Me acuerdo que comenzó con una carpa
Primero el padre Emilio Di Pasco, casi recién ordenado, porque él era capellán de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, vino a trabajar por esta zona con otro sacerdote al que no pude retener nunca el nombre, no me acuerdo. Los dos pusieron esa carpa en San Blas y Cervantes, a la cual la gente iba a misa llevándose su banquito, que no podía estar de pie. En el barrio eran casi todos españoles y italianos que ya llevaban la fe y empezaron a colaborar. Lo que fue primero una carpa, como en Versalles, que se llevaba cerrada, se abría ahí y después se cerraba para llevarla, empezó a hacerse una capilla. ¿Y cómo? Primero ayudado con chapas y todo eso. Adentro, tierra y unos bancos que él conseguía de los salesianos. El 2 de septiembre de 1931 se inauguró la capilla de madera y chapas de zinc con pisos de tierra y algunas mejoras de cemento levantada por los propios vecinos en el mismo predio que hoy ocupa el santuario. Y bueno, después con la contribución de los vecinos, que tienes hasta 5 centavos por mes, daba 5, 10, una moneda. Empezó a juntar gente, como había muchos italianos que en Europa iban, pero acá se olvidaron un poco porque no había iglesias. Empezaron a concurrir ahí, fenómeno. Y como eran albañiles, la mayoría, empezaron a ponerse a levantar las paredes del costado. La Greca era un distribuidor de materiales que todavía está en López de Vega y Juan Agustín García. Y la Greca les daba ladrillos, cal, arena, todas esas cosas necesarias, ¿no? Como colaboración. Así se fue haciendo la capilla, sacando las chapas y poniendo paredes de material. Y no solamente la donación de los ladrillos y los albañiles que estaban ahí. A veces se necesitaba dinero y entonces hacían un asado. Ahí mi padre, mi primo y la Greca eran donde mostraban su arte culinario, ¿no? Y se llenaba de gente. Como se cobraba barato, se llenaba de gente, que esa gente después pensaba por lo menos en la iglesia de San Ramón y vuelta a vuelta aparecían y así se fue haciendo la grey de la parroquia. Tengo mi primer recuerdo, 4 años y algo, ya la capilla hecha. Las paredes eran de ladrillo rebocado y el techo de chapas a 2 aguas. Estaba emplazada en el mismo lugar que está la parroquia en sí. Todo lo demás alrededor era terreno. En un principio, la capilla estuvo bajo la advocación de María Auxiliadora. Su imagen presidía el altar principal, acompañada de la imagen del Niño Jesús y de Santa Teresita. Con la colaboración de todos, empezaron a levantar las paredes de ladrillo y se puso el techo de chapas, pero los ladrillos revocados. Era hermosa la capilla dentro, hermosa, tan coqueta, bien linda, el piso de cemento, con sus bancos, sus altares, unos recuerdos hermosos. Era solamente María Auxiliadora primero. En 1932 se adquirieron los terrenos que actualmente ocupan el templo, la casa parroquial y el colegio, y comenzaron las constantes mejoras edilicias en la capilla.
las paredes y todo de la capilla la levantaron los vecinos. El padre iba comprando el material, digamos, ¿no? Un poco por lo que era gente abonada, otro poco él recibía donaciones allá y compraba el material. Y todos los vecinos, cuando venían de trabajar a la tarde, iban a levantar las paredes y todo de la capilla. Mis tíos trabajaron mucho. Cuando hicieron la capilla, el padre tenía una pequeña torre que tenía el campanario con la campana de María Auxiliadora. Y el padre Emilio estaba enloquecido por ponerle luz, una cruz con luz a la torre. Y no se animaba porque era alto, había que subirla. La hicieron de hierro, entre ellos mismos la hicieron, la cruz. Y después, ¿quién la subía? Mi tío dice, yo la voy a subir. Se la cargó al hombro, la subió, la colocó y le puso luz, una luz verdecita, me acuerdo que se veía de todos lados la luz. Él era electricista, él hacía de todo, albañil, electricista, él hacía de todo. Por influencia de la colectividad italiana en el barrio, se incorporó posteriormente la imagen de San Gennaro, obispo y mártir, cuya devoción se expresaba todos los 19 de septiembre cuando la imagen del santo salía en procesión. Pero siempre se la veneró igual a María Auxiliadora, también como el 24 de mayo y el 19 de septiembre eran 2 días de fiesta que el padre Emilio hacía cualquier cosa, le gustaba festejarlo mucho y todo el barrio colaboraba mucho. Se hacían unas procesiones hermosas, siempre había algún camión que se prestaba, lo adornaban todo, lo tapaban todo, ponían o a San Gennaro o María Auxiliadora, porque eran las dos principales procesiones. Yo chiquita, me acuerdo, mi hermana, mis primas, nos vestían de angelito, nos sentaban alrededor del santo allá arriba. Unas procesiones, unos recuerdos divinos. El padre Emilio Di Pasquo continuaba misionando en el barrio y presidía la misa dominical en la capilla. Porque él podía venir solamente los domingos, porque como era capellán del colegio, en la semana no podía venir. Todos los días se rezaba el rosario igual, porque había muchas instituciones en la parroquia, ¿no? Estaba la congregación de María Auxiliadora, estaba la congregación de San Genaro. Los chicos, cuando tomábamos la comunión, pasábamos a ser de la congregación del Niño Dios las nenas y de la congregación de San Luis Gonzaga los varones. Además venía mucha gente que colaboraba en ese tiempo. Venía una señora, se llamaba señora Baita, le decían. Ella enseñaba a coser, a bordar a las chicas, que en ese tiempo se usaba. La señorita Lucía, que dirigía toda la parte catequesis. La señorita Margarita, que después dirigía la parte catequesis después de tomar la comunión, ya para tratar de entrar en Acción Católica, aspirantes a Acción Católica. Había varias personas que colaboraban, pero eso era los domingos, sábados y domingos. La gente se ocupaba de María Auxiliadora y de San Genaro, de que todas las tardes se abría el templo, se rezaba el rosario, luego se cerraba. En donde estaba en el colegio el padre Di Pasquo, en el colegio de hermanas, que eran todas pupilas, familias bien, toda esa gente que lo ayudaba mucho en la obra que él hizo. Él hizo una obra inolvidable acá, para los que lo quisimos tanto, yo lo tengo siempre en el corazón. Entre los años 1933 al 36 se inicia una etapa de conflicto por el patronazgo de la capilla, y es así que las figuras de María Auxiliadora y San Gennaro conviven de la mejor manera posible, aunque en medio de discusiones entre algunos miembros de la comunidad y cartas al arzobispo de Buenos Aires. Hasta que en julio de 1936
se ratifica oficialmente como Capilla de María Auxiliadora. Los tanos hacían la iglesia a condición de que fuera San Genaro. En aquellos años, la labor de Monseñor Copelo era respaldada por familias de buenos recursos, entre ellas la de la señorita María Josefa Rivero, quien ofreció donar los fondos necesarios para la terminación del templo con la sola condición que el mismo se pusiera bajo la advocación de San Ramón Nonnato, como homenaje a su padre Ramón Rivero, recientemente fallecido. Su sueño era dejar la iglesia y el colegio. El colegio no pudo, no llegó, eso fue el padre Calori después que lo hizo. Pero la iglesia sí, la dejó terminada. Y entonces la señorita que donó el templo, la señorita Rivero, puso como condición que tenía que ser San Ramón en memoria de su padre. Y a mucha gente no le gustó eso. Porque claro, San Genaro, María Auxiliadora era tan querido todo acá que bueno, después se fue aceptando como todo. Las hermanas Rivero no escatimaron nada, ni la última platina, nada. Todo. Pusieron la iglesia, pero de punta en blanco. Lo recuerdo, pero hubo mucha gente que trabajó mucho y donó muchas cosas para que eso se pudiera hacer, porque se hizo a mano todo. Cuando ya estaba casi terminada y no se podía seguir, Monseñor Copelo colaboró. Acá querían a María Auxiliadora porque él era tan devoto. Nos infundió a todo el barrio esa fe a María Auxiliadora. Después, con San Genaro, la gente se convenció porque, como eran todos emigrantes, mucha gente italiana que adoraba mucho a San Genaro, y como ya hacía mucho que la congregación estaba, bueno, fue un cambio más pasable. Pero cuando fue el cambio a San Ramón fue más bravo. Pero bueno, se hizo y protege a todas las madres y es muy milagroso, muy milagroso. El 25 de julio de 1938 se erige por decreto de Monseñor Santiago Luis Copelo la parroquia de San Ramón Nonnato en el barrio de Vélez Sarsfield. Que sea San Ramón, que sea San Juan, que sea San Pedro, que esté la parroquia donde los vecinos puedan venir y los chicos se puedan educar. El 2 de septiembre de 1939, el cardenal Santiago Copelo inaugura y bendice el templo de San Ramón Nonnato, nombrando como primer párroco al presbítero Alberto José Fernández. Porque ese día tomó mi hermana la comunión y ella era 4 años menor que yo. Y ella el día de la inauguración, en el 39, ella tomó la primera comunión. Sí, eso me acuerdo. Cuando comenzó San Ramón fue un alivio para el Perpetuo Socorro y sobre todo también para la iglesia de Vélez Sarsfield, porque tuvo mucha gente. Daba gusto ir a la misa ahí, porque estaba siempre lleno de fieles y todo. Desde ese momento, la comunidad nunca dejó de crecer al amparo de este gran patrono, con la asistencia espiritual de todos los sacerdotes y diáconos que acompañaron en estos 75 años y reconociendo la labor de todos sus párrocos. Así comenzó a crecer, año tras año, el número de fieles que se acercaban al templo solicitando la intercesión de San Ramón, porque anhelaban la gracia de tener un hijo o a pedir un buen parto, acudiendo luego a agradecer por la misma. La incesante concurrencia de los fieles y la devoción que manifestaban fue lo que transformó esta comunidad en un verdadero santuario. Proféticamente, el cardenal Antonio Quarracino en las fiestas patronales de 1992 expresó: "Este es el santuario de la vida", título oficialmente otorgado el 15 de junio de 1993. El 1 de septiembre de 1996,
Monseñor José Mario Serra preside la ceremonia de consagración del altar con las reliquias de Santa Victoria, y el santuario de San Ramón Nonnato abre sus puertas a los peregrinos. San Ramón Nonnato es reconocido como el protector de las embarazadas, de las parejas que anhelan tener hijos y de los niños, siendo en definitiva el patrono de la vida. Todos somos peregrinos en la vida y en el santuario, y cuando a través de la oración pedimos la intercesión de San Ramón, lo hacemos extensivo a toda nuestra vida, y a imagen y semejanza de él, aceptamos, acompañamos y ayudamos al enfermo, al necesitado y al cautivo en todas sus formas. Por eso, junto a San Ramón, todos somos testigos de la vida.